Capítulo 8. El nuevo orden internacional. El conflicto entre capitalismo y socialismo. Estados Unidos y la Unión Soviética, defensoras del sistema político-económicos contrarios, la primera, también llamada potencia occidental, favoreció el capitalismo, y la segunda, o nación del Este, fue defensora del socialismo. La Guerra Fría se ha definido de manera general como un estado de tensión mundial permanente, primero entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego entre los dos bloques por ellas, pero ante el peligro de la destrucción mutua y del resto del mundo con la utilización de armas nucleares, esa tensa y constante situación no llegó a provocar un conflicto armado directo entre las dos superpotencias. De manera específica, la Guerra Fría presentó las siguientes características. División definitiva de Europa en dos partes. Manifiesta la influencia estadounidense en la región occidental y en la Unión Soviética de Europa Oriental como foco de expansión del comunismo internacional. Cuando una zona de influencia era ocupada, controlada y delimitada por alguna de las superpotencias, debía ser respetado por el bloque contrario. Esta era una regla básica en caso de incumplimiento, y muy especialmente cuando está afectada a territorios incluidos en el perímetro de seguridad de las dos superpotencias. Surgía el peligro de enfrentamiento directo y la tensión de ser grabada. Nueva relación de poder entre las dos superpotencias, que dio lugar a un sistema internacional bipolar, en el que la ONU, como actor universal, trató de desempeñar un papel atenuando de la tensión internacional. Situación de permanente tensión entre los dos bloques que llegó a estallar en sucesivos conflictos tipo localizados en alguna región de las áreas de influencia de ambos, y ocurridos en momentos de máxima agilidad cuando se detuvo a borde de enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, en el cual se solo se evitó ante el riesgo de iniciar una tercera guerra mundial. Ambas superpotencias trataron de distinguir entre aliados y enemigos, delimitaron sus zonas de influencia y buscaron ampliarlas a costa del bloque contrario, impidiendo cualquier desviación política e ideología en sus respectivas zonas. Puesta en marcha de una carrera armamentista acompañada de campañas publicitarias destinadas a convencer a las respectivas poblaciones de la necesidad de un rearme acelerado ante la posibilidad de un enfrentamiento internacional. El enfrentamiento entre los dos bloques fue extendido paulatinamente el ámbito mundial a partir de los primeros choques en Europa. El antagonismo ideológico se amplió y en él se integraron factores políticos, psicológicos, sociales, culturales, militares y económicos, lo que resultó en el involucramiento global. La Guerra Fría duró poco más de 40 años, desde 1948 hasta 1989, y estuvo dividida en 6 fases, cada una de las cuales presentó un rasgo característico: contención y beligerancia, del año de 1948 a 1952, del periodo crítico a la coexistencia pacífica, 1953 a 1962, distensión y crisis, 1962 a 1973, detente, 1973 a 1979, reanudación de hostilidades, 1980 a 1985, y la nueva cooperación, de 1985 a 1989. Al inicio de la primera fase de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos mostró la paciente pero firme vigilancia de contención sobre las tendencias expansionistas de la URSS, recomendada por George Kennan. En 1950, la intervención estadounidense en la Guerra de Corea constituyó un compromiso a gran escala, además de que Estados Unidos se embarcó en un programa de extensión mundial para ayudar a las naciones libres, cuyos recursos fueran insuficientes, a mantener las fuerzas militares necesarias para defenderse de las agresiones soviéticas. La Guerra de Corea tuvo su origen en el avance soviético sobre los territorios del Lejano Oriente, avance que se había visto favorecido con el triunfo de los comunistas en la Revolución China y con la posterior alianza que el nuevo gobierno de China Popular, dirigido por Mao Zedong, estableció con los rusos, uniendo sus fuerzas para extender el consumismo del territorio asiático a partir del vecino territorio de Corea. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese territorio había sido dividido en 2 zonas, la del norte, reconocida por la Unión Soviética, y la del sur, apoyada por Estados Unidos. En 1957, Estados Unidos hace la prueba nuclear. Se divide Europa en 2 partes. En 1952, cuando aún no terminaba la Guerra de Corea, Estados Unidos realizó una prueba de la llamada bomba H, mientras que por otra parte este país presentaba ante la ONU un plan de pacificación llamado Átomos para la Paz. En 1953, fin de la Guerra de Corea, sin que ninguna de las 2 partes salieran victoriosas.
cada parte se quede con el territorio con el que poseía al iniciar la guerra. Dividido el territorio por el paralelo 38. 1956, crisis de Suez. Conflicto que se originó a causa de las acciones del presidente en ese entonces de Egipto, Gamal Abdel Nasser, el cual nacionalizó el canal de Suez en Francia y Bretaña, lo cual causó revuelta ya que los países europeos no se vieron este acto bueno para sus embarcaciones de petróleo que atravesaban aquel canal. Una invasión de aquellas naciones fue el resultado donde la ONU intervino y ordenó que se retiraran aquellas naciones. La Unión Soviética apoyó a Nasser y lo ayudó a construir la presa de Asuán. 1958. NASA son las siglas en inglés que identifican la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, que es la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales. El programa espacial soviético lanzó el primer satélite artificial del mundo, Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. El Congreso de los Estados Unidos lo percibió como una amenaza a la seguridad del entonces presidente estadounidense que estaba en el poder entre el 20 de enero de 1953 y el 20 de enero de 1961. Y sus consejeros, tras varios meses de debate, tomaron el acuerdo de fundar una nueva agencia federal que dirigiera todas las actividades espacial no militar. El 27 de julio de 1958, Eisenhower firmó el acta que fundó la NASA, la cual empezó a funcionar el 1 de octubre de 1958 con 4 laboratorios y unos 8,000 empleados. La intención de los primeros programas era poner una nave tripulada en órbita y ello se realizó bajo la presión de los competentes entre Estados Unidos y la URSS en la denominada carrera espacial que se produjo durante la Guerra Fría. A comienzos de 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, aprobó el bombardeo sistemático de Vietnam del Norte y el envío de tropas de combate a Vietnam del Sur, con lo que se inició implicación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que tan nefasta consecuencia trajo la historia política de este país. En 1964, las tropas de Vietnam atacaron naves de Estados Unidos y en respuesta Lyndon Johnson en la presidencia inició un bombardeo continuo sobre Vietnam del Norte y un desembarco masivo de tropas. La antigua Unión Soviética fue la pionera al realizar misiones lunares no tripuladas entre 1959 y 1976, pero el proyecto Apolo de los Estados Unidos fue el único que realizó misiones lunares tripuladas. La misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969, llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de ese mismo año y al día siguiente logró que 2 astronautas caminaran sobre la superficie lunar, Armstrong y Aldrin. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money.